Estimados alumnos del doctorado en estudios territoriales de la Universidad de Caldas, un gusto tener la posibilidad de comunicarme con ustedes. Mi agradecimiento a la señora directora de la carrera. En esta serie de videos sobre cuestiones vinculadas a los estudios territoriales, me he comprometido a hacer una pequeña reflexión sobre los estudios municipales en América Latina, campo en el cual me desarrollo por casi ya 3 décadas. Tenemos que identificar al menos 3 momentos en los estudios municipales vinculados en cierta forma a la dinámica histórica del proceso de descentralización en el continente. Saben ustedes que la descentralización, si bien encontramos antecedentes de manera previa, fue un tópico que encontró su mayor desarrollo desde la década de 1980. Y, como ustedes bien conocen para el caso colombiano, por ser uno de aquellos que más transformaciones sufrió en aquel momento, se puede asociar a 3 grandes problemas. En algunos países de América Latina, los estudios municipales fue un proceso paralelo a la transición democrática, esto es, al pasaje de los gobiernos autoritarios de origen militar a gobiernos democráticos, como fue el caso del Ecuador, de Perú a comienzos de la década, más centrada la década en el caso argentino, en el caso brasileño, en el caso del Uruguay. Bien, en otros países por el fin de las guerras civiles, como fue en el caso centroamericano, o bien, como en otros países, por cierto agotamiento del ciclo político, sea porque este era un sistema bipartidario o, como en el caso mexicano, de partido único. Este proceso de descentralización que abarcó desde la década de los 80 hasta el comienzo de nuestro siglo, fue el gran promotor de los estudios municipales, aunque claramente en no todos los países vamos a encontrar una mayor profundidad en el análisis. Desde ya, en países con comunidades académicas más robustas, la producción académica ha tornado a ser más relevante. En cualquier caso, se da este primer eje de discusión alrededor del problema de la descentralización y la democracia. Un segundo momento histórico va a tener que ver con la cuestión de cómo mejorar la calidad de los gobiernos locales, de las prácticas de gobernanza territorial, que empezó a desarrollarse ya desde la década del 90 y donde el análisis de buenas prácticas municipales alcanzó su momento de inicio y bien pudiéramos decir su cenit. Es el caso de los análisis de buenas prácticas que se desarrollaron básicamente bajo el impulso de la Fundación Ford, así el premio de buenas prácticas motorizado por Innovación Ciudadana en Chile,
por la Fundación Getulio Vargas en el caso brasileño, por el CIDE en México, u otras iniciativas que seguían la misma dinámica, aunque sin el apoyo de la cooperación internacional, como fue el Banco de Buenas Prácticas, promovido por la Universidad Nacional de Quilmes, proyecto que tuve el honor de haber sido su fundador en 1998, o en algunas iniciativas, por ejemplo, en el caso colombiano, como fue el premio de la Fundación Corona. Ya nuestro siglo ha tenido un tercer momento en el sistema municipal y en su relación con los estudios municipales, donde más bien hemos tendido a ver las cuestiones de la descentralización más vinculadas a la lógica de la crisis del neoliberalismo. Por ejemplo, en muchos países las cuestiones del financiamiento del sistema municipal y en otros tantos la cuestión de la recentralización municipal, este proceso inverso a la descentralización que comenzamos a ver desde la década del 2000, cuyo país quizás más característico sea el caso venezolano, pero que también abarca de manera importante al caso colombiano, y he tenido el gusto en una pasantía de investigación en una universidad colombiana de haber trabajado en un artículo científico justamente sobre este tema. Una pregunta que me parece que es importante para ustedes es tratar de identificar qué se estudia en el mundo y en América Latina sobre los gobiernos locales. Yo creo que hay 4 grandes temas que vamos a identificar en el mundo y en América Latina. El primero de ellos son las finanzas municipales. La producción académica, quizás haciendo una referencia a una descentralización incompleta, pensemos que América Latina es el continente con menos gastos descentralizados, pero no solamente con menos gasto descentralizado en el nivel municipal, sino que también en muchos países donde este nivel no es tan bajo, las transferencias que realiza el gobierno central son del tipo etiquetadas, con una asignación específica, y esto limita fuertemente la autonomía municipal. Este es un tópico que en nuestro continente adquiere estas consideraciones, en otros continentes tiene que ver más con las políticas en general de austeridad. Un segundo gran tema, quizás más característico de Europa, aunque importante también en otros continentes, es la fusión de municipios. Estas políticas de austeridad que estamos viendo quizás desde la década del 2008 en adelante, han tenido a reconfigurar los sistemas municipales, reduciendo el número de gobiernos locales, y por ello la producción académica de los colegas europeos se ha consolidado alrededor de este problema. Paradójicamente no es un tema que nosotros tengamos en América Latina, porque ningún país de América Latina ha sufrido en los
últimos 30 años procesos de fusión de municipios. Por el contrario, vemos sistemas que siguen creando nuevos gobiernos locales. El tercer gran tema de los estudios municipales en el mundo es la política municipal, las dinámicas que estructura la actividad partidaria, las lógicas de funcionamiento de los liderazgos, las relaciones entre los alcaldes y los consejos en cada uno de sus gobiernos locales. Y en cuarto lugar, yo creo que otro gran tema en el mundo es la participación ciudadana. Básicamente preguntándonos por qué no funciona la participación ciudadana. Sumaría, así como decíamos que la fusión de municipios no es un tema de relevancia en los estudios municipales en América Latina, agregaría un tema así, que está bastante presente en los estudios en nuestro continente, como es el desarrollo económico local. Obviamente esto está desbalanceado de acuerdo a los países. Hay países donde hay más producción sobre desarrollo económico local, como es el caso, por ejemplo, de mi país, de Argentina, mientras que en otros países no alcanza la misma magnitud, pero en cualquier caso es un tema de relevancia. Mientras tanto, uno podría preguntarse ¿cuánto hay de los estudios comparativos en América Latina? Yo creo que debemos identificar 5 grandes temas que atraviesan a la comunidad académica de los estudios municipales en el continente. Yo creo que hay que identificar 5 temas que se transformaron en proyectos que abarcaron a un gran número de colegas de todo el continente. El primero de ellos ha sido la intermunicipalidad o asociativismo intermunicipal. Tuve el honor de coordinar un proyecto en esta materia, proyecto impulsado desde la Asociación de Municipios de Chile y la Universidad Tecnológica Metropolitana, con sede en Santiago, que realizó un estudio comparado de la intermunicipalidad en el continente. Esto es más o menos contemporáneo a los estudios europeos en esta materia. Ese proyecto se realizó durante el año 2016 y dio lugar a un libro que es el asociativismo intermunicipal en América Latina. Un segundo tema de interés ha sido el de las áreas metropolitanas. Con un menor número de casos en sus estudios, pero existe una producción comparativa entre varias áreas metropolitanas de América Latina que originaron un libro producido por el Instituto Chileno de Estudios Municipales en el año 2017. Un tercer tema ha sido lo del índice de autonomía local.
Este indicador que busca mensurar cuán autónomos son los sistemas municipales respecto de otros niveles del Estado, fue una construcción adaptada al campo iberoamericano de un proyecto más general que se había desarrollado un par de años antes en Europa. La directora de este proyecto, de hecho, ha sido la doctora Carmen Navarro de la Universidad Autónoma de Madrid. Tuve la oportunidad de acompañarla en la codirección de este proyecto que ha medido hasta el día de hoy niveles de autonomía municipal relativos para el caso argentino, el caso chileno, el caso uruguayo, el caso brasileño, el caso mexicano, el caso de Puerto Rico, el caso de Cuba, y que continúa midiendo para otros países, ya no en la Universidad Autónoma de Madrid, sino bajo mi dirección en la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Este proyecto resulta muy significativo porque simultáneamente se está pensando en una segunda versión del estudio mejorada para el caso europeo. Más recientemente, un cuarto tema es el tema de los federalismos, que acaba de salir durante el presente año un libro sobre los federalismos en América Latina y los Estados Unidos y Canadá. Un libro sobre las federaciones de las Américas. Un libro compilado por el doctor Eduardo Green de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil y Joel Mendoza de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde se ha visto el proceso de descentralización, las relaciones intergubernamentales y los procesos de recentralización en el caso argentino, brasileño, mexicano, de los Estados Unidos y de Canadá. Por último, un libro desarrollado por la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, un proyecto dirigido por los doctores Eduardo Green, la doctora Adi Carrera Hernández del Instituto Politécnico Nacional de México y el doctor Enzo Completa de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina, que ha tratado de avanzar en un tema tan dificultoso como el de las capacidades municipales. Un problema que en América Latina ha tenido que luchar mucho contra la falta de datos que hay para abarcar este tema tan relevante en la cuestión del ordenamiento territorial, de la modernización municipal y en general de la gestión de los sistemas municipales. Como verán, existe una sólida base en América Latina de proyectos colaborativos en el cual han participado numerosas instituciones. Yo creo que esto ha sido en buena parte por una red que es la Red UNI, una red de universidades que hoy tiene más de 30 centros académicos municipalistas de un sinnúmero de países, España, Portugal, los Estados Unidos, Cuba, México, El Salvador, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y por supuesto Colombia, siendo
la Universidad de Caldas una de las principales socias de la Red UNI, y de hecho la constitución formal de la Red UNI la hicimos en Manizales hace unos años. Por último, quiero pensar con ustedes cuáles podrían ser algunos de los temas de investigación que a futuro deberíamos fortalecer desde los estudios municipales. Bueno, a mí me parece que uno de los temas es la recentralización. Yo algo he escrito desde los años 2014, 2015, he escrito para el conjunto del continente, para el caso colombiano, he escrito para el caso argentino, pero creo que hay una beta ahí para trabajar en cómo desde los estados centrales se ha buscado volver hacia atrás en materia de descentralización. Y creo que en el caso colombiano, si bien hay alguna producción sectorial en la vista de algunos servicios, como puede ser el tema del transporte, el tema financiero, el tema del agua y del saneamiento, creo que hay mucho también para trabajar en esa materia. Un segundo tema es el impacto de las tecnologías de comunicación en el fortalecimiento de la gestión municipal. Creo yo que ahí falta más producción académica rigurosa sobre esta cuestión. Creo que un tercer tema va a ser el tema de los colectivos sociales más débiles en las agendas locales. Por ejemplo, mujeres, niños, jóvenes, grupos LGTB, migrantes, desplazados, discapacitados, expresidiarios, analfabetos, indígenas. Tenemos poca investigación sobre cómo son estas agendas locales de la población más débil en nuestro continente. Un cuarto tema es el tema de los municipios contra el cambio climático, la contribución que pueden hacer los municipios en esta materia ambiental. Un quinto tema es la debilidad de la participación ciudadana. Hemos construido una bibliografía que ha señalado más las virtudes de la participación que cómo verdaderamente opera la participación ciudadana sobre los gobiernos locales. Tres temas adicionales quisiera señalar que toman una notable importancia a partir de la gestión de la pandemia del COVID-19. El primero de ellos, el de las relaciones intergubernamentales. Hemos visto que el relativo éxito de las políticas de cuidado de la salud, de éxito en la limitación del número de casos, ha tenido que ver con el funcionamiento de las relaciones intergubernamentales. Por el contrario, los países más afectados han mostrado graves problemas de descoordinación entre los estados centrales, los niveles intermedios y los gobiernos municipales. Por lo mismo, creo que un segundo tema es el del asociativismo intermunicipal.
cómo pueden operar estas modalidades de coordinación entre las agendas locales, sea en convergencia de agendas, sea por la prestación única de servicios. Indudablemente, por el incremento de los niveles de pobreza y los efectos que tendrán las políticas adoptadas en buena parte del mundo en el presente año, creo que el tema del desarrollo económico local, sus herramientas, sus dinámicas, adquieren en el futuro una relevancia sustancial. Y quisiera hacer referencia a dos temas que en el horizonte emergen, sobre los cuales en nuestro continente no tenemos aún suficiente producción. Primero, en la revolución 4.0, en las ciudades, lo que representará la incorporación de las comunicaciones 5G, la aplicación de la inteligencia artificial en muchos procedimientos vinculados a la gestión municipal, creo que todavía es incipiente lo que hay, pero hay mucho que trabajar en esta materia. Y por último, creo que también hay más por trabajar en materias de seguridad local y desde una perspectiva más general, la influencia que empieza a tener, por ejemplo, el narcotráfico en la política de los gobiernos locales y sobre todo en aquellos más débiles. Por todo esto, creo que hoy más que nunca se hace necesario ampliar los temas de la investigación en materia de gobiernos locales. He tratado en estos minutos solamente de hacerles un punteo muy rápido sobre qué temas creo yo que pueden guiar a futuro la agenda de quienes nos dedicamos a esto. Para mí, un gusto poder compartir estos minutos con ustedes, a disposición a través de la dirección del doctorado para vincularnos y poder debatir bajo otras modalidades estos temas. Muchísimas gracias.